Y pensando en conocer a Jesús, he pensado en este título: ¿podrá alguien responder por mí? ¿Será que alguien en la vida podrá responder por mí? Y bueno, la verdad es que hay muchas personas que responden por nosotros en la vida y en muchas circunstancias de la vida. Pero la pregunta la voy a dejar flotando para que podamos nosotros avanzar. Tuvimos esta semana la operación de mi mamá. Mi mamá se cayó de cabeza del sillón, se levantó, aunque uno le diga no te muevas, aunque tenga personas que la cuiden, aunque estemos siempre, ahora ya está cuidada, más tarde está cuidada, la noche está cuidada, mañana voy a estar yo, va a estar mi hermano, siempre está cuidada, siempre. Pero en un descuido, para más ella tiene un Alzheimer, digamos que está ahí todavía no muy avanzado, pero que ya se está manifestando. Por más que uno le diga las cosas, al momento se olvida. Y se levantó del sillón en un segundito, se fue de frente, se golpeó aquí, el brazo le quedó abajo y se quebró el húmero, que es el hueso que va del hombro al codo. La internamos la otra semana, le hicieron estudios, le pusieron allí todo un inmovilizador, la mandaron a la casa porque no llegaron los insumos para la operación, los tornillos, las clavijas, la placa de reconstrucción, todo eso. Y esta semana llegó y la operaron. La fui a buscar el día, ¿cuándo fue que la operaron? El jueves. A las 5 de la mañana estaba en la casa. Con una sobrina la cargamos en el auto, la llevamos y tuve que hacer la internación. Y para hacer la internación tuve que firmar una serie de formularios, poner todos mis datos y hacerme responsable. Cuando yo firmé todo eso y demás y se hizo todo el ingreso, me dieron los papeles abrochados a un montón de otros papeles, ¿no? Ahí como si fuera como una especie de historia que yo tenía que dejar en el lugar, en el lugar donde la iban a, donde iba a estar, en la sala donde iba a estar antes de que pase al quirófano. Cuando yo me puse a leer todo lo que yo firmé, no lo podía creer, de todo lo que me estaba haciendo responsable. ¿Podrá alguien responder por mí? Esa madre que me tuvo en los brazos como ahora Lore tiene a Nico, que es mi tocayo, ¿sí? Yo era un bebé como él un día y tenía pelos como él. Y mi mamá me llevaba en brazos a mí, y al segundo, que yo le llevo 1 año y medio, pues es mamá de 6 hijos, y nos cargaba arriba del colectivo, del 148, y nos llevaba a Casa Cuna, y nos llevaba de acá para allá, y se hizo responsable de nosotros un montón de tiempo. Pero ahora que es muy viejita, nos tenemos que hacer responsable de ella. Cuando el anestesista nos habló, nos dijo lo siguiente. Estábamos con mi hermano Jorge, y nos dice, miren, fue muy crudo, dice. Ella tiene un gran deterioro del corazón, tiene 2 stents, tiene afectado todo el sistema eléctrico del corazón. En el electro que le hicieron 2 días antes salió que tiene arritmia. O sea que, aunque la operación es sencilla, yo tengo que hacerle anestesia total. La anestesia quiere decir que le voy pasando droga, y las drogas son depresores que le bajan el ritmo cardíaco, muy bajo. Entonces el riesgo de vida es muy alto, o sea, nos dijo literalmente todo lo que podía pasar. Estábamos con Jorge, después que nos explicó todo, tuvimos que salir afuera a hablar con nuestras hermanas, estaba Sonia también, ¿te acordás? Tuvimos que hablar y tomar la decisión. Dijo, ustedes deciden si se opera o no se opera. Si no se opera, queda con la fractura y con el dolor. Pero si se opera, corre riesgo. Ustedes deciden. Otra vez hay que responder. ¿Cuántas veces han respondido por ti en la vida? ¿Y cuántas veces respondemos nosotros? Porque responder es la capacidad, miren, mejor dicho, vamos a decirlo de esta manera, responsable es la capacidad de responder. Ser responsable es tener la capacidad de responder por tus hijos,
de responder por tu familia, de responder por una casa, de responder por hacerte cargo de un montón de cosas, de la salud, de la educación de los hijos, de pagar los impuestos, de pagar los servicios, de firmar documentos, de traer el sustento a la casa. Ser responsable en la vida es tener la capacidad de responder a un montón de cosas. Y hay etapas en la vida donde otros responden por nosotros y después llega una transición en la vida donde vos empezás a pasar de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a una juventud que te va convirtiendo en un adulto, donde de golpe te encontrás que tenés que responder a un montón de cosas en la vida. A veces a muy temprana edad, ¿sí? Algunos ya muy chiquitos tienen que encontrarse dando respuestas en la vida que nunca imaginaban, que todavía no deberían dar, pero sin embargo la vida los puso en esa situación. ¿Podrá alguien responder por mí en cuanto a Jesús? Este es el tema que tenemos que tratar nosotros en esta noche. Hay situaciones en la vida que nos hacen crecer de golpe. Hay situaciones en la vida que nos hacen madurar. Hay situaciones en la vida donde yo me acuerdo, y esto lo comenté en una reunión por Zoom que tuvimos, de una de estos unitarios que se dieron en televisión hace muchos años, tal vez 20 años, tal vez 30 años, no sé, que se llamaba Crecer de Golpe. Y se trataba de la historia de una familia donde de pronto muere el hombre de la casa. Y resulta que este hombre de la casa se había hecho cargo de todo. Él era el que trabajaba, era el que administraba, era el que sabía dónde estaban todos los papeles, el que sabía dónde estaban los documentos, el que sabía cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo hacer lo otro, el que era excesivamente responsable, que no dejó que su esposa y sus hijos crecieran a su lado, que también tomaran responsabilidades en la vida. ¿Saben de qué trataba ese unitario? Que el hombre fallece. Y entonces la mujer tuvo que crecer, ¿cómo? De golpe. Tuvo que crecer de golpe. Tuvo que madurar. Tuvo que aprender a manejarse sola en la vida, a tomar decisiones, a ser responsable, a encontrar su hora, que tenía que administrar un montón de cosas de las cuales no estaba acostumbrada. Crecer de golpe. Y hay experiencias que nos hacen madurar, experiencias de la vida que nos hacen madurar. Pero tener un encuentro con Dios, conocer a Jesús, conocer la palabra de Dios nos da un nivel de madurez y de transformación y de crecimiento que no te lo dan las experiencias de la vida. No te lo dan las experiencias de la vida. Puede haber personas muy experimentadas en la vida que te dicen: a mí la calle me enseñó mucho, a mí la vida me enseñó mucho, pero nunca ningún ser humano va a poder madurar y transformar su vida como lo puede hacer el conocimiento de Jesucristo. Es aquí donde quiero llegar con el mensaje en esta noche. ¿Sí? Cuando Cristo llega a nuestra vida, entonces entendemos el criterio de la responsabilidad en un sentido mayor. Ya nunca más esquivamos la responsabilidad, la asumimos hasta el último segundo y no nos podemos despegar de ella. Aunque a veces quisiéramos renunciar, Cristo toca algo en lo profundo de nuestro corazón que nos cambia el sentido de la vida, nos transforma desde adentro. ¿Sí? Nos transforma desde adentro. Y esa experiencia transformadora a veces es muy fuerte, es muy fuerte. En algunas personas, yo no sé cómo fue tu experiencia cuando llegaste al Señor. Yo no sé. Yo puedo hablar de mi experiencia, de cómo fue mi proceso. Pero hay algunos procesos que te sorprenden, como el de Pablo, por ejemplo, San Pablo. Es increíble que se haya encontrado con Cristo en Damasco. Ustedes se acuerdan, ¿no? Él perseguía a los cristianos, era un fariseo, era un perseguidor de los cristianos, era un maestro de la ley.
Era un erudito, era un hombre muy preparado. Pero cuando estaba yendo a Damasco se encontró con Jesús. Es decir, Jesús, el Jesús resucitado, un resplandor de luz, lo tiró en tierra de su caballo. Y cuando estaba en tierra escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como, es algo muy duro pegar patadas contra un clavo. Es muy duro pegar patadas contra un clavo. ¿Qué estás haciendo, Saulo? Y enseguida él entendió que era la voz de Jesús y dijo: Señor, quedó ciego en ese momento y dijo: Señor mío, ¿qué quieres que haga? Se humilló, se postró. Y la transformación, no hace falta que indaguemos en esto, la transformación que tuvo fue tan grande. Le dijo: ve a casa de Ananías, que era un discípulo. Él pondrá la mano sobre ti y te dirá lo que has de hacer, profetizará sobre tu vida. Y la vida de Pablo se transformó. Cuando Cristo llega, transforma todo. Yo quiero leerles un escrito anónimo que descubrí en estos días preparando este mensaje. Escuchen, se llama Jesús de Nazaret. Dice así: creció en una aldea oscura, hijo de una mujer campesina, trabajó en una carpintería hasta los 30 años y luego fue durante 3 años un predicador itinerante. Nunca poseyó una casa, nunca tuvo una familia. Se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? En el sentido de esposa y de hijos, ¿sí? Nunca tuvo una familia, nunca fue a la universidad, nunca viajó más de 300 kilómetros de donde había nacido. No hizo ninguna de las cosas que normalmente relacionamos a la grandeza. No tenía más credenciales que su persona. Mientras todavía era joven, la opinión pública se volcó en su contra. Sus amigos se esfumaron. Fue entregado a sus enemigos. Tuvo que someterse a un juicio fraudulento. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras moría, sus verdugos sortearon lo único que poseía en esta tierra, su túnica. Cuando murió, fue colocado en una tumba prestada por la piedad de un amigo. 19 siglos han pasado. Y todos los ejércitos que han marchado, las naves que han surcado los mares, todos los parlamentos que han pasado y todos los reyes que han reinado, puestos todos juntos, no han afectado la vida de los hombres y las mujeres en esta tierra tanto como esta sola vida, la vida de Jesús. Nadie afectó la vida de tantos hombres y tantas mujeres a lo largo de la historia como este hombre, tan humilde, tan sencillo, que pudo hacer esta revolución tan grande. Vamos a leer la escritura en Mateo, capítulo 16, verso 13 al 17. Vamos a leer allí. En la versión Reina Valera, ¿sí? Dice así, leemos en el nombre del Señor. Volviendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Voy a repetir. Volviendo Jesús a la región, ¿saben qué pasa? Disculpen, yo tengo como una disfonía crónica que me hace hablar esforzado todo el tiempo, entonces no puedo modular la voz con la tranquilidad que yo quisiera o que estoy acostumbrado cuando estoy con un micrófono. Entonces estoy como esforzando y sosteniendo la respiración. Volviendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, los discípulos, dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? Ese giro que hizo Jesús en ese diálogo sorprendió a los discípulos, porque nadie esperaba esa pregunta. Estaba caminando y estaba dialogando tranquilo a 46 kilómetros de Galilea, a 46 kilómetros del mar de Galilea, fuera de Galilea, en Cesarea de Filipo, que era una ciudad, escuchen, que se llamaba Cesarea, que la fundó Felipe, el hijo de Herodes, y le pone Cesarea por el César, por el emperador, y de Filipo por él, por Felipe, Cesarea de Filipo. Era un lugar donde había estatuas de los dioses griegos. Era un lugar donde había cavernas que tenían que ver con los persas. Era un lugar donde había sinagogas que habían sido abandonadas. Era como la confluencia de varias religiones en un lugar apartado donde Jesús lo lleva a dialogar cuando Él sabe que hay una crisis en su propia vida. Quiero que entiendan esto. Jesús estaba en un momento crítico en su vida. ¿Y saben por qué estaba en una crisis? Porque Jesús era todo Dios y era todo hombre. Y porque era todo Dios, hacía cosas que sorprendían a los hombres, como caminar sobre las aguas, y como multiplicar los panes y los peces, o como detener la tormenta. Pero porque era hombre tenía hambre, y porque era todo hombre sufría el frío, y porque era hombre tenía sed, y porque era hombre tenía crisis. Y él estaba en la crisis de saber que ahora comenzaba el camino a Jerusalén para ir a la cruz. En ese momento se lo lleva a los discípulos a casi 50 kilómetros, como si fuera de aquí pasando La Plata, pero en ese momento a pie. Todo lo que caminaba Jesús y todo lo que caminaban los discípulos, nosotros no podemos lograr a comprenderlo. Era caminar y caminar y caminar todo el tiempo, y mientras caminaban predicaban el reino de Dios, y mientras caminaban sanaban a los enfermos, y mientras caminaba hacían milagros, y mientras caminaba extendía el reino de Dios. Pero en Cesarea de Filipo, él llega a un lugar donde naturalmente allí genera este diálogo tan tremendo, tan tremendo. Y hace un giro, porque les hace una pregunta como al pasar: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué escucharon ustedes? ¿Qué dicen? Y todo lo que le dijeron fue lo que le dijeron los discípulos, que la gente decía de él, fue muy interesante. Y no nos vamos a detener en eso ahora porque nos va a llevar mucho tiempo. Pero todo lo que la gente decía de Jesús tenía que ver con los precursores del Mesías. Juan el Bautista, Elías. Hay que leer los documentos antiguos, hay que leer el Antiguo Testamento, hay que leer la literatura que se escribió en los siglos anteriores, hay que leer todo lo que se escribió en ese tiempo para saber que Juan el Bautista, que era el símbolo de Elías, y que Jeremías de alguna manera resurgía para anunciar la llegada del Mesías. Pero ni las personas, las multitudes no decían: Él es el Mesías. Decían: es Elías, es Juan el Bautista, es Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús hace algo sorprendente y dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen? ¿Qué soy yo para ustedes? Y Jesús tenía que hacer esa pregunta. Tenía que hacer esa pregunta porque era el momento que él tenía para asegurarse de que su mensaje había quedado escrito, aunque sea en el corazón de una sola persona. Era el momento de asegurarse que su ministerio no había sido vano. Era el momento de asegurarse que después de la cruz y después de resucitar se iba a echar todo a perder. Hacía falta grabar por lo menos en el corazón de una persona su mensaje a fuego, grabarlo, pero de una manera que quedara tan sellado que eso se podría multiplicar como cuando una semilla cae en la tierra. Miren, no sé si ustedes vieron.
en la casa de mi madre, en el terreno, en la parte de atrás, se ve que no sé cómo fue en algún momento. ¿Vieron cuando uno come la calabaza o algo así? Que quedan esas semillas y después medio se secan. Y uno las tira, ¿dónde las tira? En el pasto a veces, ¿no? Bueno, ustedes no saben en este momento todo lo que creció allí, todas las calabazas que están creciendo, de unas semillitas que se tiraron al azar. Y un mensaje grabado en un corazón se puede multiplicar en miles de corazones, en millones de corazones, ¿sí? Entonces, en medio de todo eso, hay alguien que habla y es Pedro, y que le dice, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego, las dos palabras significan el ungido, ¿sí? La palabra ungido se dice Mesías en hebreo y se dice Cristo en griego. Tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías que estamos esperando. Tú lo eres, tú eres. Tú eres. Eso era lo que era Jesús para Pedro. Y Jesús le dice: Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, lo que acabas de decir no te lo reveló ningún hombre, no lo aprendiste en ninguna escuela, no hiciste ninguna carrera para saber eso. No te lo reveló ni tu carne ni tu sangre, ni tu cerebro, ni tu inteligencia humana. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Porque la única manera que puedan conocer que soy el Hijo de Dios es porque el Espíritu Santo lo puede revelar a los hombres. Aquel que viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio puede revelar a Cristo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Jesús tenía muy corto tiempo desde este encuentro en Cesarea de Filipo, muy poco tiempo para cambiarle la mente a los discípulos de enseñanzas que estaban escritas que eran erróneas. Porque la llegada del Mesías significaba la gloria, el trono, significaba que el pueblo de Israel se levantaba para dominar a todas las naciones. Ellos venían golpeados, ustedes saben de cuándo. 10 tribus fueron dispersadas por los asirios y se perdieron para siempre. 2 tribus fueron llevadas a Babilonia y después de 70 años volvieron y tuvieron que reconstruir nuevamente todo. Después que le destruyeron el templo. Ellos siempre fueron un pueblo perseguido y fueron perseguidos por los babilónicos, por los asirios, por los medos, por los persas, por los griegos y ahora estaban sometidos por los romanos. Y no tenían una concepción de un Mesías que venía a morir en una cruz. Jesús tenía que hacer todo ese cambio en un poquito de tiempo en el trayecto a Jerusalén. Pero encontró a Pedro. Y Jesús hizo: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿te puedo dar un beso? Qué lindo. Imagínense cómo se alegra el rostro del Señor cuando uno dice: Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo en tu obra en la cruz, Señor. Yo creo en tu sangre. Yo creo en el poder de tu sangre, Señor. Yo creo. Wow. Permítame ahora salir un poco del texto bíblico, ir a la y bajar a la realidad. En septiembre del año 21, increíble que ya estamos en el 23, pero en septiembre del 21, en mi primer mensaje que di al Cono Sur, hablé del que tenemos que enfrentar el creciente nominalismo en Latinoamérica y en nuestros países del Cono Sur. El creciente, escuchen bien, el creciente nominalismo. Y lo que dije en ese momento, con menos palabras lo voy a decir ahora y ya se los dije a ustedes en otras oportunidades. Nominalismo es cuando alguien es creyente de nombre. Nominalismo es cuando alguien tiene una religión, pero no tiene a Jesús.
Nominalismo es cuando alguien por tradición hace determinadas cosas, pero no tuvo un encuentro con Jesús. Y eso está creciendo en Latinoamérica. Y ese es el riesgo de nuestros hijos. Y esa es la amenaza para nuestros nietos. La amenaza para nuestros nietos. Cada vez está más peligrosa la sociedad. Y ahora se levantó un movimiento en Latinoamérica que se llama los sin religión. Los sin religión. No tienen ninguna religión. Y no tienen empacho en decirlo. Nosotros somos los sin religión. Estamos a favor de la libertad, estamos a favor de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Lo que ustedes saben que es todo, ¿no? Y creemos en todo puede ser. Lo que uno siente, como vos percibís. La verdad no es la verdad. La verdad es tu percepción de la realidad. Como vos te percibís a vos mismo. Este es el riesgo de nuestros hijos, de nuestros nietos, y esto ya está en las escuelas y esto ya está en las universidades. Se está perdiendo la devoción por Cristo y cada vez hay más creyentes sin Cristo en la vida real. Y si no tenemos un encuentro con Cristo, no podremos experimentar toda la dimensión de la gracia y de la transformación de la que hablé al comienzo, de la que tuvo Pablo, de la que tuvo Carlos Anacondia, ¿sí? Que yo me acuerdo como si fuera hoy cuando él se convirtió, porque yo me convertí en enero del 76 y Anacondia se convirtió en el 79 en Quilmes, con un predicador de la Iglesia de Dios que vino de Panamá, que era embajador plenipotenciario en Bolivia en ese momento. Ese predicador. Y cuando ese predicador vino aquí a Quilmes, por una actividad que se hizo en el Centro de Comerciantes de Quilmes, por COIGLEVA, que era la confraternidad de iglesias evangélicas que dirigía Jorge Gomelski, hizo esa campaña con este pastor de la Iglesia de Dios. Uno de los que llegó a esa cruzada fue Carlos Anacondia, que era un comerciante de aquí de Quilmes. En el 79 recibe a Cristo y en el 82 estaba haciendo, 82, 83, ya estaba haciendo campañas. Esa transformación la hace Jesucristo cuando hay un encuentro con Cristo. Nuestro descubrimiento de Cristo debe ser un descubrimiento personal. Nuestro descubrimiento de Cristo debe ser un descubrimiento personal. La pregunta de Jesús es: vos, ¿qué pensás de mí? ¿Quién soy yo para vos? Pilato le dijo a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le responde: lo que acabas de decir, ¿lo decís por vos mismo o por lo que oíste que los demás dicen? Jesús, lo que acabas de decir, ¿lo decís por vos mismo? ¿Vos pensás eso o es algo que estás escuchando que están diciendo? Bueno, ustedes saben que las respuestas de Jesús son así, ¿no? Te deja pensando todo el tiempo, porque va más allá, porque conoce el pensamiento. Nuestro conocimiento de Jesús jamás puede ser un conocimiento de segunda mano. Nuestro conocimiento de Jesús jamás puede ser un conocimiento de segunda mano. Tenemos que conocer a Jesús de primera mano. Nadie te lo puede contar, nadie te lo puede transmitir. Nuestros hijos tienen que tener una experiencia con Dios. Cuando Leandro nació, nosotros éramos pastores. Cuando Hernán nació, nosotros éramos pastores. Ellos crecieron en los pasillos de la iglesia, pero no tenían garantizado nada con eso. Sí, yo no estoy mezclando el tema de conocer a Jesús con la salvación, que es creer en Jesús. Yo estoy diciendo que no tenés nada garantizado si no tenés un encuentro con Jesús que transforme tu vida y te haga que todos los beneficios de la gracia sean accesibles para vos. Pero un día Leandro recibió a Jesús como su Salvador. Un día Hernán recibió a Jesús como su Salvador. Un día fueron bautizados en las aguas. Un día fueron bautizados con el Espíritu Santo. Tuvieron su encuentro con Jesús.
El cristianismo nunca consiste en conocer algo de Jesús. Siempre consiste en conocer a Jesús. Jesucristo exige un veredicto personal. No solo le preguntó a Pedro, nos pregunta a cada uno de nosotros: vos, ¿qué pensás de mí? ¿Quién soy yo para vos? ¿Qué represento en tu vida? ¿Qué significo en tu vida? ¿Soy el Jesús histórico de los evangelios, el que lees en la Biblia, o soy el Jesús resucitado? ¿O soy el Jesús que vino a tu vida un día y transformó tu vida, transformó tu casa, transformó tus sueños, te dio esperanza y te dio un futuro? ¿Quién soy yo para vos? ¿Sí? Qué maravilloso, qué maravilloso. Miren, voy a saltear un texto que tenía preparado para no que se no me largue, pero voy a ir a uno que no lo quiero perder, que es Filipenses capítulo 3, versículo 10 y 11 en la NBI. Escuchen este texto, qué maravilloso. Es el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. El apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. Estoy salteando algunas partes del mensaje para que no se haga muy largo. Pero miren este texto en la NBI. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. La Reina Valera dice a fin de conocerle. ¿Sí? Aquí dice, naturalmente, que el versículo anterior en la Reina Valera dice: lo tengo todo por pérdida, todos mis títulos, todo lo que para mí era ganancia, ahora es una pérdida para mí, con tal de que conozca a Cristo y lo conozca, y conozca el poder que lo levantó de los muertos, y conozca cómo fue su sufrimiento en la muerte. Pablo tenía una concepción que cada vez que él sufría por Cristo es como que agregaba, añadía a los padecimientos, completaba los padecimientos. Es un pensamiento teológico de Pablo. Y él dice: lo he perdido todo a fin de conocerlo a Él. No me interesa otra cosa en la vida más que conocer a Cristo. Dejé la sinagoga, dejé mis títulos, dejé mi ciudad, dejé todo para conocer a Cristo. ¿Y saben lo que dice Lucas hablando de los discípulos? Que Pablo no está entre ellos porque Pablo todavía no lo había conocido a Jesús mientras Jesús estaba todavía con los discípulos, sino supo después que Jesús ascendió a los cielos. Estando los discípulos todavía que lo conocieron, Lucas dice: y dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo mi pasado, todo lo que construí, mi trabajo, mi profesión, mis compromisos. Y Mateo estaba cobrando impuestos para el Imperio Romano, deja la mesa literalmente, deja los tributos y se va detrás de Jesús. Y dejándolo todo le siguieron. Este magnetismo de Jesús que te atrapa, que te atrae, este deseo de conocerlo a Él como una pasión en la vida. En esto tiene que alabarse el hombre, dice Dios a través del profeta Jeremías. Si alguno tiene que alabarse, alábese en esto, en conocerme, que yo soy Dios. En conocerme. Si en algo te querés alabar, alabate en que me conoces, en ninguna otra cosa. Si en algo te podés alabar a vos mismo. Es decir, alabate por conocerme, porque esa es la grandeza de la vida. Pablo en otras oportunidades habló de la excelencia del conocimiento de Cristo y del valor superior de este conocimiento. Aquí aclara otra vez el significado con más precisión. ¿Por qué? Escuchen. Es necesario que yo les mencione estos verbos en la lengua original para ir cerrando el mensaje. Es necesario para comprenderlo. El verbo que usa Pablo cuando dice a fin de conocer a Cristo es el verbo ginoskein.
Ginosco con G de gato, ginosco en griego es conocer. ¿Sí? Viene de conocimiento, perdón. Ginosco es conocimiento. Ginoskein, cuando esas palabras terminan así, de esa manera, con la E, la I y la N, generalmente son verbos y significa conocer, que casi siempre indica un conocimiento personal. No es un conocimiento intelectual, no es conocer acerca de Jesús, no es conocer la Biblia, no es conocer la teología, no es conocer acerca del cristianismo, sino que es un conocimiento práctico, un conocimiento empírico, un conocimiento personal. El verbo ginoskein se aplica solamente para el conocimiento íntimo y personal con otra persona y se aplica al matrimonio también. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el equivalente del verbo ginoskein, es el verbo yadá. Yadá es el seminario teológico de la Iglesia de Dios en Bolivia. El seminario Yadá es el seminario de la Iglesia de Dios en Bolivia que está en Santa Cruz de la Sierra. Se llama Yadá porque Yadá significa conocer, pero conocer en profundidad. Y dice, miren cómo se aplica el verbo: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Indica el conocimiento más estrecho, más íntimo, más personal con otra persona. Pablo dice que la intimidad en un matrimonio es como un misterio. Es como la relación de Cristo con la iglesia. Es una intimidad que no se puede explicar. Es un conocimiento práctico y es un conocimiento que no tiene que ver con lo intelectual, sino que involucra a todo el ser. ¿Se dan cuenta? Adán, cuando dice conoció Adán a su mujer Eva, es que tuvo relaciones íntimas con su mujer. Pablo no habla del conocimiento acerca de Jesús, sino de conocer a Cristo personalmente. Personalmente. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, y voy terminando con esto. Cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesús, deja ese perfume por todas partes. Lo repito. Cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesús y conoce a Jesús, deja el perfume de ese conocimiento por todas partes. Por todas partes. Porque Jesús vive en vos. Porque Jesús es parte de tu vida. Porque la gracia está en tu vida. No es tuya, no te pertenece, pero es Cristo viviendo en tu vida y viviendo en mí. ¿Cuánto decimos amén? ¿Sí? Gloria al Señor. 2 Corintios 2:14 en la Reina Valera. 2 Corintios 2:14 en la Reina Valera. Terminamos con este texto, vamos terminando. Dice así: más gracias a Dios. Más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Otras versiones dicen el perfume, otras versiones dicen la fragancia. Hay algo de Cristo en tu vida que hace la diferencia. Una cosa es un creyente que naturalmente nosotros tenemos una religión, por supuesto que sí, somos cristianos. Pero una cosa es un creyente que tiene solo una religión y que practica determinadas cosas, pero no tuvo todavía un encuentro con Cristo. Y otra muy distinta es aquella persona que tuvo un encuentro personal con Jesús y quedó atrapado en ese encuentro. Yo tenía 17 años cuando quedé atrapado. Yo no venía de una buena vida. Y me encantaría tener tiempo para contarles mi historia, más o menos en pocas palabras, desde mi infancia, pero no viene al caso. Todas aquellas cosas que viví en tan poco tiempo, que tienen que ver con carencias, con pobreza, con falta de oportunidades, con un montón de situaciones. Y en esa situación conozco a Cristo a los 17 años y mi encuentro con Él fue tal que nunca más pude soltarme de Él. Me atrapó de tal manera
Miren que dicen que el libre albedrío uno nunca lo pierde. Los teólogos dicen que la libertad de elegir uno nunca la pierde. Uno puede hasta abandonar a Jesús y decide hacerlo. Pero en mi experiencia me parece que fue mucho más fuerte que yo. Como que yo no tenía poder para decidir. Me atrapó al punto que yo no me pude más separar de Él. Porque me enamoré de mi Jesús. Y lo amo con todo mi corazón. Y te quiero terminar diciendo esto. Miren, quiero que me escuchen esta historia cortita y con esto termino. Cortita. Para darles un ejemplo a ustedes de lo que es el perfume de Cristo. Y cómo es cuando Cristo se refleja a través de una persona. Cómo uno se da cuenta cuando Cristo se refleja a través de una persona. Y hay experiencias donde Cristo se materializa a través de un ser humano. Y yo la viví. Una vez yo había empezado a estudiar en un seminario en Lomas de Zamora en el año 81. También Sonia después entró a ese seminario más tarde. En el año 84 yo me gradué allí. Después en el 85 fue a hacer un nivel superior, un nivel ministerial, a Liniers, con el mismo seminario. ¿Sí? Y me acuerdo que el director de ese seminario, este es un nivel instituto, no tiene que ver después con todas las otras cosas que luego estudié. Pero me acuerdo que el director, que ya falleció hace unos años, de ese instituto se llamaba Milton Pope. Milton Pope, un norteamericano que llegó por allí por la década del 70 a Buenos Aires. Llegó a aprender a hablar el español, pero hablaba con ese tono americano. Y creó un seminario pentecostal que tuvo mucho éxito. Y yo me acuerdo que un día yo iba todos los lunes a Liniers a la mañana. De 8 a 11 eran las clases. Todos los lunes. Y me iba hasta Liniers a tomar las clases de ese nivel. Y un lunes llego, ¿y quién me recibe en la puerta? El director, que fue profesor mío en varias materias, que marcó mi vida en un sentido en muchas cosas, y que lo invité a predicar en las iglesias donde estuve también. ¿Te acordás, Sonia? Una vez vino a predicar en la primera iglesia. Era un culto muy, muy popular, ¿no? Y él vino con la esposa y cuando salió apurado le metimos en el auto sándwiches de miga, gaseosa, torta. No me acuerdo, no me olvido nunca. Después vino a la segunda iglesia y dio una charla y después predicó. Y cuando yo llego a la puerta de ese seminario, él me recibe en la puerta y me dice: Marulla, usted sabe que hoy no tenemos clase. Me dice. No sé si era feriado y yo estaba muy distraído o no sé qué anuncio habían hecho. La cuestión que no había nadie. No estaba el secretario, no había estudiantes. Lo único que estaban era el director y yo. Y las clases se daban en un edificio arriba, en un piso que era todo entero. Pero abajo había un bar, un café. Y él me dice: venga, vamos a tomar un café. Y nos sentamos a tomar un café en la vereda del bar a las 8 de la mañana. Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. O mejor dicho, me habló. Y yo escuché. Ese hombre era fluían tantas cosas que uno no se cansaba. Pero me hizo preguntas muy, como que yo me di cuenta. En el trayecto de esa teoría que me iba haciendo preguntas muy puntuales. Y en un momento hace así. Habíamos tomado no sé cuántos cafés así. Dice: bueno, ya terminó la clase. Ya son las 11. Así que hay que ir a casa. A mí me atrapó tanto su personalidad que no me di cuenta que habían pasado 3 horas y nunca me di cuenta que ese hombre, aunque no había clase, porque yo me había hecho el viaje hasta ahí, me dedicó las 3 horas y me dio una clase personal. Y yo, ¿saben qué? Hice así y respiré el perfume del conocimiento del Señor, el perfume de Cristo a través de una persona que estaba allí. ¿Cuántos queremos tener ese perfume? ¿Es más caro que cualquier perfume francés? ¿Es más caro que cualquier perfume de Asia? ¿Es más caro que todas las fragancias? ¿Es más caro que el frasco de alabastro que la mujer le ungió los pies a Jesús? Que era un salario muy grande. Pero ese perfume tiene que estar siempre en nosotros. Y la única manera en que ese perfume esté en nosotros
es cuando nosotros tenemos encuentros personales con Jesús. Personales. Él no está colgado en la cruz. Él no está en la tumba. Él es el Cristo resucitado, que se expresa a través del Espíritu Santo, que está aquí en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo Jesús, yo estoy en medio de ellos. Jesús está aquí, con todo su esplendor, con toda su gloria. Solamente hay que creer. Solamente hay que creer. Lo decía, lo dijo Billy Graham. Yo puedo estar en un culto, dijo él. Y puede ser que durante todo el culto no sienta ninguna emoción, lo cual es difícil, no sentir una emoción en un culto, pero ustedes entiendan lo que él quiso decir. Y es muy posible que nos rodee una lágrima por mis mejillas, pero el solo hecho de saber que Cristo está ahí y que yo creo en Él es suficiente para tener su plenitud.